En esta primera sesión vamos a estar explorando los pilares que sustentan el juicio oral penal, como son sus principios rectores y los sujetos que intervienen en el procedimiento. El primer principio que rige este sistema acusatorio adversarial en materia penal es el principio de oralidad. Este principio nos señala que todas las audiencias deben de llevarse de forma verbal. Sin embargo, aquí hay que recalcar que las partes pueden auxiliarse de documentos o de cualquier otro medio, siempre y cuando se abstengan de leer un documento de manera completa. Todas las pretensiones, argumentos y debates que se hagan entre las partes siempre se van a desarrollar de manera verbal, con excepción de lo que es la acusación y la sentencia que obviamente se elabora por escrito. El principio de publicidad nos señala que cualquier persona ajena al proceso va a tener el acceso al desarrollo en cada una de las audiencias, salvo las excepciones que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, pues, por ejemplo, si se trata de menores, ahí sí la audiencia se celebra a puerta cerrada. Si se trata a lo mejor de cuestiones que afecten a la intimidad, también ahí el juez puede ordenar que la audiencia se celebre a puerta cerrada. Este principio de publicidad lo que va a hacer es que lo que va a realizar es que todas las audiencias, pues obviamente sean de conocimiento de todos, donde se va a permitir la entrada del público en general, no nada más los familiares a lo mejor de las partes, sino ustedes como estudiantes también pueden acudir o presenciar alguna audiencia en materia penal. El siguiente principio es el de contradicción. Este principio nos señala que las partes van a tener en todo momento el derecho de poder debatir los hechos y argumentos jurídicos de su contraparte. La contradicción va a consistir en poder controvertir esos argumentos de la contraria, en donde las partes presentes en la audiencia pues van a poder intervenir en todo momento y poder replicar en el orden que les vaya autorizando el órgano jurisdiccional. El siguiente principio es el de concentración. Este principio nos señala que todos los actos procesales de las audiencias se deben de desarrollar de manera continua e ininterrumpida, de tal manera que los actos materia del debate se deben de desarrollar en una sola audiencia. O sea, se tiene que privilegiar que todos los actos se lleven en una sola con el fin de evitar cualquier tipo de dilación en el procedimiento. Solo en el caso de que a lo mejor el órgano jurisdiccional, por la naturaleza del acto o bien por las pruebas que se tengan que desahogar, no sea posible que se lleve en ese mismo día o se finalice toda la audiencia, pues ahí puede ordenar que se difiera la misma, donde se va a ordenar la continuación de esta audiencia al día hábil siguiente, como lo establece el artículo octavo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí cabe señalar que si bien es cierto, este artículo nos señala que se celebra al día hábil siguiente, hay que indicar que pues obviamente también se programan de acuerdo a la agenda que lleva cada órgano jurisdiccional y que pues obviamente como hay en algunas entidades federativas carga de trabajo, pues puede llegarse a señalar hasta con 10 días posterior a que se llevó a cabo esa audiencia de desahogo. El siguiente principio que te menciono es el de inmediación. Este principio básicamente se señala que el juez debe de estar presente en todas las audiencias. Aquí ya no se vale de que el juez delegue su función en terceros, por ejemplo, en su secretario de acuerdos, ya no sucede de esa manera. Aquí este principio de inmediación nos dice que toda audiencia debe de encontrarse presente en el órgano jurisdiccional porque es quien va a resolver y también aquí el de inmediación no nada más es el órgano jurisdiccional, también hay que señalar que también son las partes quienes deben de estar presentes. En este caso básicamente es el defensor, el imputado, el Ministerio Público y la víctima y en su caso el asesor jurídico, que ahorita vamos a ver cada una de estas partes que intervienen. El siguiente principio es el de continuidad. El de continuidad nos hace alusión a que todas las audiencias deben de llevarse de manera continua, sucesiva y secuencial. Va relacionado con el anterior principio que era el de concentración.
Estas audiencias, pues obviamente nos señala el artículo, tanto el séptimo como el 351, que las audiencias deben de ser continuas, sucesivas y secuenciales, salvo en los casos que establezca el propio código. Este, este es lo que básicamente se señala en ese principio de continuidad, que las audiencias deben de ser consecutivas. Además de estos principios que acabamos de ver ahorita, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala otros principios, como es el principio de igualdad ante la ley, en el cual se señala que todas las personas que intervienen en el procedimiento penal deben de recibir el mismo trato y van a tener las mismas oportunidades para poder, en su caso, ya sea sostener una acusación o su defensa. Igualmente nos menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales un principio de igualdad entre las partes, donde se garantiza que las partes, en condiciones de igualdad y en el pleno e irrestricto derecho de sus derechos, pues obviamente se debe de respetar siempre en un plano de igualdad. El principio de juicio previo y debido proceso nos señala que ninguna persona puede ser condenada a una pena si no es previamente sometida a un procedimiento en donde se dicta una resolución dictada por un órgano jurisdiccional competente. Uno de los principios básicos que rige este sistema acusatorio adversarial es el principio de presunción de inocencia, en el cual nos señala que toda persona indiciada o probable responsable, imputada, acusada, debe de ser tratada como inocente durante todo el procedimiento y hasta que no se declare su culpabilidad mediante una sentencia. Y finalmente, otro de los principios que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales es el principio de prohibición de doble enjuiciamiento, en el cual se señala que la persona condenada, absuelta o en cuyo proceso haya sido sobreseído no puede llegar a ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Ahora, ¿qué sujetos van a intervenir en el juicio oral? El artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece cuáles son sujetos procesales. Y en primer lugar nos enlista a la víctima. La víctima va a ser esa persona física que va a resentir de manera directa la conducta o el daño en el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, si le roban a una persona su celular, pues obviamente le están desapoderando y en este caso la persona titular de ese celular sería la víctima, a quien se está perpetrando el delito. El ofendido es esa persona física o moral que va a resentir de manera directa, perdón, no directa, sino va a resentir de manera indirecta un daño ya sea físico, psicológico, patrimonial o un menoscabo en derechos fundamentales. Ejemplo, eh, es el trabajador, le roban la camioneta, entonces en este caso, ¿quién sería la víctima? Pues el trabajador, porque es el quien está perpetrando directamente el delito. ¿Quién sería el ofendido? Pues en este caso la empresa, porque está resentiendo indirectamente lo que es el daño a su bien jurídico lesionado, que en este caso pues sería el patrimonio. El asesor jurídico, aquí hay que señalar que en cualquier etapa del procedimiento, tanto las víctimas como los ofendidos pueden designar o podrán, pues sí, ellos podrán designar algún asesor jurídico, el cual es un licenciado en Derecho que va a representar, pues, obviamente, los intereses de ya sea de la víctima y el ofendido, y y lo que va a hacer es, pues obviamente, defender sus derechos e intereses de ellos. Ujú. En caso de que a lo mejor la víctima y el ofendido no puedan nombrar un asesor jurídico privado, pues también el Estado tiene la obligación de otorgarles un asesor jurídico público. Imputado. El imputado pues va a ser la persona a la cual se le está atribuyendo la comisión de un hecho delictivo, como ya sea autor o partícipe del mismo. El defensor pues va a ser ese licenciado en Derecho que va a representar lo que viene siendo al imputado. Aquí, ojo, licenciado en Derecho, pues puede ser de dos maneras, puede ser un defensor público o un defensor privado o particular. El defensor público, pues viene siendo el que conocemos como defensor de oficio, en el cual no se le pagan honorarios y es el Estado quien sufraga los gastos de este defensor público. El defensor privado, pues va a ser aquel licenciado en Derecho que va a prestar sus servicios de manera independiente y que va a fijar sus honorarios de manera libre. Otro de los sujetos que intervienen en el procedimiento penal es el Ministerio Público. El Ministerio Público, pues ya ustedes saben, es esa institución jurídica que va a representar a la víctima y el ofendido, así como a la sociedad en general. Este Ministerio Público pues, se va a encontrar facultado de poder investigar y perseguir aquellos hechos posiblemente constitutivos de un delito. El siguiente sujeto es la Policía de Investigación.
Esta es obviamente la institución policial encargada de investigar los hechos delictivos, establecer lo que es la cadena de custodia, la conservación y la preservación del lugar de los hechos, así como el hallazgo de personas, lugares o cosas. Aquí es muy importante recalcar que la policía de investigación siempre va a actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Y finalmente, como sujeto que interviene en el procedimiento penal, pues es el órgano jurisdiccional. Este, el órgano jurisdiccional, como se les pongo aquí en la diapositiva, es esa autoridad con competencia jurisdiccional que tiene la facultad de poder resolver cualquier tipo de cuestión en materia penal. Para efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que el órgano jurisdiccional puede ser de uno, un juez de control, dos, un tribunal de enjuiciamiento o tres, un tribunal de alzada. Inclusive podemos mencionar un cuarto que sería el juez de ejecución de sanciones. El juez de control pues va a tener competencia para ejercer todas las atribuciones que le reconoce el código, desde lo que es el inicio de la etapa de investigación hasta antes del dictado de apertura a juicio oral. Pero no antes, sino hasta el dictado. Y el tribunal de enjuiciamiento va a ser aquel que va a presidir la audiencia de juicio y va a dictar o va a deliberar su resolución a través de una sentencia. El tribunal de alzada pues vendría siendo el que va a conocer de todos los medios de impugnación que establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales, que los vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente estos son los sujetos que van a intervenir en el procedimiento penal. Ya veíamos al inicio cuáles son las fases, no las fases, sino los principios que rigen este nuevo sistema acusatorio, adversarial y oral. Eso sería de mi parte en esta primera sesión. Te reitero nuevamente, si tienes alguna duda, algún comentario con alguno de los temas que se están abordando en esta primera semana, no dudes en escribirlo en el foro creado para tal efecto. Que tengas bonita tarde.